Hay personas que parece que se han sacado un título que les da derecho a tratar mal a la gente a su alrededor. Y lo hacen con naturalidad, como si realmente estuvieran en una posición superior y los demás nos mereciéramos cargar con sus acciones llenas de maldad. Son lo que comúnmente conocemos como malas personas. Y es cierto, existen. Nadie es 100% bueno ni 100% malo. Yo soy un poco buena y un poco mala, igual que tú o que cualquier persona que conozcas sin excepción. Pero sí que hay ciertas personas en las que la balanza cae estrepitosamente hacia la maldad. Y no es porque hayan nacido así, porque nadie nace así. Pero bueno, a lo largo de su vida fueron tomando decisiones emocionales que las llevaron al punto en el que están hoy. Seguro que cuando escuchas eso de personas malas, tienes a alguien en mente, ¿verdad? Cuéntame quién es, sin mucho detalle, por si se pasa por aquí y ve tu comentario en la sección de comentarios. Hoy te voy a explicar cómo puedes detectar tú a la gente mala para que no te pillen por sorpresa. Winterland, tell me all your secrets. El autor Bernardo Estamateas habla de este tipo de personas en su libro Gente tóxica. Te dejaré el enlace en la caja de información por si te interesa leerlo. Seguro que en algún momento de tu vida has sido maltratado de algún modo. Puede incluso que en sus formas más sutiles. Tal vez tus padres o tus compañeros de trabajo o tus jefes o tus amigos en el instituto te hicieron algo, te lastimaron en algún momento de tu vida. El hecho es que estas experiencias lastiman, penetran y causan severas heridas en la autoestima de quien tiene la mala suerte de experimentarlas, que realmente somos la mayoría de las personas. Es muy raro que alguien no haya experimentado nunca nada similar. Y es que hay algunas personas para quienes parece que todo está permitido, que tienen derecho a hacer lo que sea que vaya a beneficiar a sus intereses, lo que sea que vaya a darles su ganancia, su beneficio, lo que sea que estén buscando, y que todo vale. Son personas tóxicas que a menudo se empeñan en hacernos la vida difícil. Su lema es: si yo no puedo ser feliz, tú tampoco. Ni viven ni dejan vivir. Y no vayas a pensar que esto es algo que nos encontraremos solo en personas demoníacas. Este es un comportamiento tóxico que encontraremos constantemente a nuestro alrededor, incluso en buenas personas. Por ejemplo, aquella vez en tu adolescencia que tu madre hizo un comentario hiriente delante de tus amigos para avergonzarte porque no limpiabas tu cuarto. ¿Sabes cuál es el pensamiento tras esa conducta? Si yo tengo que ser infeliz viendo su cuarto desordenado, él va a ser infeliz cuando yo lo ridiculice delante de sus amigos. Ya veremos si así lo hace o no lo hace. Eso es maldad. Y no significa que tu madre sea una mala persona, significa que es un ser humano. Y no hay ni un solo ejemplar de esta especie nuestra que se libre de tener una pizca de maldad. Pero no es de esas personas de quienes venimos a hablar hoy. Hoy quiero ayudarte a detectar a la gente mala, es decir, a las personas que no desempeñan un comportamiento de esos de forma puntual, sino que los tienen interiorizados y los llevan a cabo de forma constante y normalizada. Es su forma de comportarse habitual, de modo que vamos allá con las 2 características de la gente mala. Por cierto, ¿sabes que ya puedes acceder a las primeras lecciones del curso experto en cerebro manipulador? Conócelo para protegerte. Este curso está incluido en el campus de Poder Personal, que ya sabes que tiene un precio de risa de $12 al mes sin permanencia. Puedes encontrarlo en 30kcoaching.com/poderpersonal. Vamos allá entonces con las 2 características de la gente mala. Característica 1. Siempre tienen piedras en la mano. Son personas que están esperando pacientemente a que cometas un error para destacártelo o hacerlo notar ante los demás, para recalcar que si no fuera por ellas, tu error habría ocasionado daños importantísimos a la empresa o habría obstaculizado la ejecución de aquel proyecto tan importante. Y como es de esperar, hacen su corrección y su crítica en público, no de forma privada, porque realmente parece que necesitan hundir a otros para sentirse valiosos ellos mismos. No saben cómo darse valor si no es pisoteando a otras personas. Para quienes estéis familiarizados con la Biblia, hay un fragmento muy famoso que es el del momento en que Jesús le habla a las personas que estaban a punto de lapidar, apedrear a María Magdalena. Y les dice:
todo el mundo conoce. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Vale. La moraleja es obvia, ¿verdad? Todo el mundo hace cosas malas, absolutamente nadie está en derecho de apedrear, aunque sea metafóricamente, a nadie por sus errores, porque todos cometemos errores y todos hacemos cosas que no están bien. Sin embargo, la gente mala se siente intocable y con derecho a buscar la paja en el ojo ajeno cuando no la encuentran en su propio ojo. Sienten que están en derecho de humillar a los demás cuando cometen errores, como si realmente estuviesen en una posición superior para hacerlo. Y haciendo esto van dejando secuelas emocionales difíciles de sanar y no parece que les importe. No vamos a justificar a estas personas porque toda persona adulta es responsable de los actos que comete. Sin embargo, podemos intentar comprender por qué hace lo que hace. Y la explicación es que generalmente existe un déficit en la autoestima de las personas que conocemos como personas malas. Y es importante que esto lo comprendamos, ya no por aceptar su comportamiento, porque no tenemos por qué aceptarlo, sino por entender que no es algo personal. Es decir, tú no eres el problema lo tiene esa persona. Y entender esto te ayudará a evitar que sus acciones cargadas de maldad tengan un impacto tan negativo en tus propias emociones y en tu propia autoestima. Y esto independientemente, por supuesto, de que sus acciones puedan tener consecuencias negativas en tu vida. Eso es algo independiente de la razón por la que es como es. Característica 2. Siempre vigilan esperando a que lo malo ocurra al fin. Estas personas tienden a pasarte factura tarde o temprano por el favor o la palabra o la conexión o la oportunidad que te ofrecieron en su momento. Viven y disfrutan del fracaso ajeno para poder tomar protagonismo cuando eso ocurre. No celebrarán contigo tus éxitos porque lo cierto es que, no se alegran. Y lo que es peor, pronostican que si algo te salió bien, muy pronto se avecina una fatalidad seguro. Parece que tienen como lema el refrán popular que dice que si te ríes mucho en viernes, algo malo te va a pasar el fin de semana. Así es como piensan. Anuncian desgracias próximas para arrebatarte la felicidad que sientes en este momento por lo que has conseguido, por lo que te hace realmente feliz en este momento concreto. Una frase célebre de Catherine Hurd es: si no puedes ser un buen ejemplo, tendrás que conformarte con ser una horrible advertencia. Bueno, pues a estas personas les parece bien la segunda opción. No hay ningún problema con ello. Son personas que no entienden de arrepentimiento ni de perdón. Sus decisiones suelen ser inmutables e inamovibles y les da igual el efecto que puedan tener sus palabras o sus acciones en las demás personas. Los reconocerás fácilmente si te digo que estas personas suelen casi siempre poseer la verdad. Cuando vean que te esfuerzas por tu objetivo, sea el que sea, te dirán cosas como las siguientes: ¿para qué quieres hacer ejercicio si al fin te alimentas fatal? ¿Por qué te esfuerzas en sacarte la carrera si el índice de desempleo en titulados universitarios es el mismo que el de personas sin estudios? ¿Te vas a poner a estudiar ahora en lugar de quedar con nosotros, justo ahora? Pues mira lo que pasó con Carlos. Empezó así y ahora somos nosotros los que no queremos quedar con él. Ponerte a aprender danza a tu edad es una tontería, porque ya no tienes la flexibilidad que necesitarías para hacerlo medianamente bien. Yo no lanzaría ese producto tal y como lo tienes. Al fin, no hay ninguna prisa y te queda muchísimo que mejorarle. ¿Para qué te esfuerzas tanto en tu trabajo si tu puesto es muy básico? Cada vez que tú tomas alguna decisión para mejorar en tu vida, esa persona trata de sacártelo de la cabeza para evitar que evoluciones. A lo largo de tu vida te encontrarás con varias personas de este tipo. Tu objetivo tiene que ser hacer tu vida y perseguir tus sueños y luchar por lo que te importa, por lo que te apetece, por lo que quieres para ti, independientemente de sus intentos por frenarte, por obstaculizarte y por hacerte estancar. Y hay algo que quiero que tengas muy presente. Tú tienes poder sobre las personas a tu alrededor. No sé hasta qué punto eres consciente de esto,
pero tu poder de influencia en las personas que te rodean es altísimo. Si a una persona le sacas el lado malo, realmente estás impulsando su maldad. Pero si te empeñas en tratarla como si fuese una buenísima persona, es mucho más probable que lo sea contigo. Esto es algo que conocemos como profecía autocumplida. Así como tratas a los demás, ellos se van a acabar comportando. Es poderoso saber esto. Pero me imagino que también te estarás preguntando qué puedes hacer tú para cambiar ese comportamiento de maldad en la otra persona, además de aplicar la profecía autocumplida. ¿Qué tácticas concretas puedes aplicar? Pues hay 4 tácticas muy efectivas. Te dejo por aquí el vídeo donde te las explico una a una. Y te dejo también un botón de suscripción a mi boletín semanal gratuito. Te espero por allí con un regalo de bienvenida.